Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario donde hablaremos de la psicopedagogía de las emociones de Rafael Vizquerra Alsina. Sin más por el momento, comencemos y iniciaremos con la licenciada Paola que nos hablará sobre la naturaleza de la emoción. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todas. Precisamente el día de hoy hablo sobre las emociones, de acuerdo con el autor Vizquerra, pues abordaré este tema de la naturaleza, de la emoción. Pues de acuerdo a ello, la emoción puede entenderse como una respuesta compleja del organismo ante un estímulo relevante. Esta compone tres aspectos, que es el fisiológico, cognitivo y a su vez el conductual. Tengamos un ejemplo ante una situación de pérdida, como un niño que extravía algún objeto que para él tiene un significado relevante, se activan respuestas corporales, ya sea el llanto o una agitación. Hay un pensamiento asociado, como pues pensar de que lo he perdido, y conductas observables a su vez. Esto nos permite comprender que la emoción es un proceso integral, ya que no es un evento aislado. Algún otro tema a destacar es que la emoción es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que Vizquerra plantea que la emoción sigue una secuencia, un acontecimiento o estímulo, valoración cognitiva y a su vez una respuesta emocional. Aquí algo a destacar es que hay una interpretación del estímulo, así que determina una emoción. En el ámbito educativo, esta misma situación hace una intervención el docente, ya que puede generar respuestas distintas en cada estudiante, dependiendo de cómo sea interpretada. Las emociones tienen su función relevante. Aquí hay tres funciones esenciales. La primera es la adaptativa, que aquí se facilita la supervivencia y la respuesta al entorno, la social, que permiten la comunicación y la interacción, la motivacional, que impulsan la acción y el aprendizaje. Hay una clasificación dentro del modelo de Vizquerra. Se reconocen emociones como tristeza, miedo, ira, sorpresa o asco. También hay una intensidad y regulación emocional. Las emociones varían en intensidad y duración, lo cual influye directamente en la conducta del niño. No es lo mismo una molestia leve a que una reacción de ira intensa. Aquí hay un punto a destacar muy importante, es que hay una diferencia entre la emoción y un sentimiento. Vizquerra distingue entre que la emoción es una respuesta inmediata, automática, y el sentimiento es una elaboración consciente de la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se experimenta la emoción y posteriormente se le da un significado más reflexivo. Para concluir mi intervención, es importante subrayar que las emociones no son un elemento secundario en el proceso educativo. Por el contrario, constituyen un eje central para comprender cómo aprenden los estudiantes, cómo se relacionan y cómo construyen un significado. En palabras del enfoque psicopedagógico de Vizquerra, educar implica también educar emocionalmente. Por ello, comprender la naturaleza de la emoción no solo amplía nuestro marco teórico, sino que fortalece nuestra práctica educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Pao. Ahora continuemos con la licenciada Jocelyn que nos explicará la teoría de las emociones. Buenas tardes a todas. Eh, pues la teoría de las emociones explica cómo surge y por qué sentimos la emoción. Hay cuatro principales enfoques. El biológico. El biológico dice que las emociones son naturales y ayudan a sobrevivir. El conductual se aprende a través de la experiencia. El cognitivo trata de depender de cómo interpretamos las situaciones. El social está influenciada por la cultura.
Las emociones no dependen de una sola cosa, sino en la combinación entre la mente, el cuerpo y el entorno del que estamos viviendo. Las emociones son complejas y se explican desde diferentes teorías que juntas ayudan a entender cómo pensamos, sentimos y actuamos. Antes de la psicología científica, las emociones se estudiaban desde la filosofía. En la filosofía, durante siglos, se pensó que la razón debía controlar las emociones. Algunos filósofos veían las emociones como algo muy negativo, mientras que otros las relacionaban con la felicidad y el bienestar. En la literatura ha sido una de las principales formas de expresar emociones, sobre todo el amor, el miedo y la felicidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, licenciada Jocelyn. Ahora comencemos o sigamos con la licenciada Sayuri, que nos explicará eh, la estructura y función de las emociones. Licenciada Sayuri, puede comenzar. Ay, perdón, tenía apagado mi micrófono. Este, mencionaba que vamos a empezar definiendo qué son las emociones para Rafael Vizquerra. Para él, las emociones que sentimos ante lo que nos pasa o ante lo que pensamos em, son reacciones que nos preparan ante lo que sentimos, ¿no? Ante lo que pasa en nuestro entorno. Pues eso mismo nos prepara para actuar. Em, la, Vizquerra menciona que las emociones tienen una estructura. Como primer componente tenemos el componente neurofisiológico, que es lo que pasa en tu cuerpo sin que lo controles, como el aumento de ritmo cardíaco, la sudoración, la respiración rápida. El segundo componente es cognitivo, es como cómo interpretas lo que pasa. Por ejemplo, si es peligroso, si nos van a regañar o cosas así, ¿no? El tercero es, es lo que haces o cómo lo expresas. Por ejemplo, cuando lloramos, sonreímos, gritamos o tenemos como opción el huir, ¿no? Menciono como ejemplo cuando nos encontramos cuando vemos a un perro agresivo, pues sentimos miedo, ¿no? Y es ahí cuando nuestro cuerpo se prepara para huir. Y, por ejemplo, es aquí cuando mencionamos lo de, por ejemplo, en el componente neurofisiológico, es algo que no podemos controlar y aquí puede ser pues el aumento del el aumento del ritmo cardíaco o la respiración rápida, ¿no? En el aspecto de el componente cognitivo, pues es lo que vamos a pensar, ¿no? Como que es peligroso o que estamos en riesgo. En el tercero, pues es como que alguna expresión que tenemos y en este caso podríamos, no sé, llorar, gritar o huir. Esto pasa porque entra el estímulo externo a nuestro cerebro, digamos que se, pues se va la imagen o el sonido, por ejemplo, si el perro pues nos ladra o si vemos que nos va persiguiendo, pues esto lanza como que una señal al cerebro, el cerebro lo percibe y pues es lo que va a ocurrir posteriormente y es aquí donde ocurre lo de la estructura de las emociones, ¿no? La función de las emociones
se basa en que las emociones siempre sirven para algo, ¿no? No aparecen solo porque sí. Según Vizquerra, tienen varias funciones importantes, como el que nos ayudan a sobrevivir y a reaccionar. Por ejemplo, regresando al ejemplo de el perro, si sentimos miedo al ver al perro, pues evidentemente vamos a huir o vamos a buscar defendernos, ¿no? Otro ejemplo, otra función es la función social, pues nos permite comunicarnos con los demás. Por ejemplo, sonreír muestra pues que estamos felices, llorar indica que necesitamos apoyo, y la función motivacional, que pues nos impulsan a actuar. Por ejemplo, si algo nos gusta, pues vamos a querer hacerlo de nuevo, y si algo pues nos da miedo, lo vamos a evitar. Para cerrar mi participación, podría dejar una frase que dice: las emociones son señales que nos ayudan a entender lo que sentimos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario que quieran agregar. ¿Alguna de las ponentes que quiera argumentar o quiera hacer alguna pregunta a la licenciada Sayo o nada más un simple comentario? Adelante. Bueno, pues si no, muchas gracias, licenciada Sayo. Ahora comencemos con la participación de la licenciada Yuritsi, que nos va a explicar sobre el cerebro emocional. Sí, buenas tardes, compañeras, ponentes que se encuentran el día de hoy. Bueno, pues retomando un poco la participación de mi compañera Sayuri, pues tenemos que Rafael Vizquerra, pues es un referente clave en la educación socioemocional. Y pues él nos plantea respecto a esto, pues que el cerebro emocional, pues no es solo una estructura aislada, es más, es un sistema complejo encargado de procesar la información, tanto sensorial como cognitiva, además de pues otorgarle un valor efectivo y generar alguna respuesta ante estas emociones. Y bueno, este tema, bueno, el cerebro se ayuda mucho de lo que es el sistema límbico y pues saber pues el cómo interactúa con el neocortex. Y bueno, tenemos que el cerebro emocional tiene componentes claves como lo son la amígdala, que esta es el procesamiento del miedo y la huida, ¿no? La respuesta. Como lo decía mi compañera Sayu con el tema del perro, pues obviamente aquí entra mucho lo que ya ella nos comentaba, que pues obviamente si un perro te ladra, te espanta, pues ahí tú sabes, ¿no? Tienes ese miedo y y pues la amígdala se encarga de y pues ella se encarga de procesar si nosotros solo tenemos el miedo y lo demostramos o a su vez pues huimos por este mismo sentir. También tenemos lo que es el hipocampo, que pues está ligado con con la memoria declarativa. Aquí se registra todo, ¿no? Es decir que pues recordamos todo lo que hemos pasado, las emociones que hemos sentido y pues y más que nada cuando tú tienes el miedo. O sea, todos estos se ligan más a la emoción del miedo, que es el que más se da a notar. Después tenemos lo que es la interacción entre la emoción y la razón, ¿no? Que pues aquí el autor Vizquerra nos enfatiza que pues realmente no existe una separación real entre el sentir y pensar. Es decir, que pues está en constante comunicación, ¿no? Tanto el cerebro emocional como el cerebro racional. Y pues me preguntaban, creo que sí, el papel, ¿qué era el papel de la prefrontal? Y pues estos son los que le regulan los impulsos de la amígdala. Ay, disculpen. Él se encarga de lo que es regular ese miedo, ¿no? Regular que pues realmente no se sienta tan fuerte este miedo
que sintieron, pues a lo mejor en el caso del perro, ¿no? Em, También tenemos como, bueno, demostrarles algunas implicaciones pedagógicas, y una es que sin emoción no hay aprendizaje. Si los niños, retomando, pues no sé, algún caso de algún preescolar, si un niño con nosotros no siente una emoción, no se siente feliz en la escuela, no se siente triste, no le da enojo, pues realmente no está aprendiendo nada, porque el aprendizaje se basa más en que los niños tengan esa emoción para que realmente aprendan. Tenemos que también los niños deben tener un clima de seguridad, es decir, que ellos mismos se sientan en una manera o en un ambiente donde todo esté en paz y tranquilidad para que puedan tener esas emociones. Y pues ya, bueno, cerrando mi participación, tenemos que, pues el cerebro emocional al final nos invita a que entender que la inteligencia y la emoción no son facultades opuestas. Estos son procesos que profundamente están interconectados. Bueno, gracias. Muchas gracias, licenciada Yuritsi. Ahora daremos el siguiente tema que está a cargo de la licenciada Quetzali, que son las competencias emocionales. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que yo les voy a dar a conocer es las competencias emocionales, las cuales no son algo que traigamos de nacimiento, sino que las vamos aprendiendo y construyendo día a día a lo largo de nuestra vida. Y básicamente se dividen en 5 puntos súper importantes. Primero está en saber reconocer y entender qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos. Luego, aprender a manejar esas emociones sin dejar que nos ganen, pero tampoco ocultándolas. También está querernos y confiar en nosotros mismos para tomar nuestras propias decisiones, saber llevarnos bien con los demás, entendernos y convivir sin problemas. Y por último, tener herramientas para enfrentar cualquier cosa que nos pase, llevar una vida que nos haga sentir bien. La verdad es que desarrollarlas nos ayuda en todo, nos va a mejorar en lo que hacemos, nos cuidamos más, tenemos relaciones más bonitas y nos sirve en cualquier lado, ya sea en casa o en el trabajo o con quien sea. Y lo mejor es que nunca terminamos de aprender, siempre hay algo nuevo que mejorar. Así pues desarrollar nuestras competencias emocionales no es cosa de un día, es algo que construimos poco a poco y que nos sirve para todo lo que vivimos. No se trata de no sentir, sino de saber manejar lo que nos pasa para relacionarnos mejor, cuidarnos y vivir con más bienestar. Espero que les sirva de mucho. Gracias. Gracias, licenciada Quetzali. Ahora les voy a presentar el tema de la educación emocional. Bueno, iniciamos con una pequeña introducción. ¿Y qué es la educación emocional? Bueno, la educación emocional es un proceso, es un proceso educativo continuo que busca desarrollar las competencias emocionales para la vida. Pues esto significa que no solo se aprende en la escuela, sino a lo largo de toda la vida, con el objetivo de mejorar nuestro bienestar personal y social. ¿Por qué es importante? Es importante es importante porque la educación tradicional se ha enfocado principalmente en lo cognitivo, dejando de lado las emociones. Sin embargo, las emociones influyen como aprendemos, convivimos y tomamos decisiones. Además, ayuda a prevenir problemas como la violencia, la depresión o el estrés. Pero antes debo de darles unos pequeños conceptos. ¿Qué es qué es un ciclo vital? Bueno, pues nosotros lo manejamos como un ciclo vital desde la educación hasta la adultez. Y pues vamos desarrollándolo como como lo ven en la diapositiva, la prevención primaria,
que minimiza la vulnerabilidad ante funciones de estrés, depresión, impulsividad, agresividad. El desarrollo integral, que ya es cuando nosotros lo desarrollamos físico, intelectual, moral y social y emocional. Mis fundamentos teóricos o los que estoy abordando son la neurociencia, es una función cerebral de las emociones. Y como ya lo explicó la licenciada Yuritsi ese rato con amígdala, con la función del cerebro emocional, ya tiene como un contexto a lo que se presenta en las diapositivas. Las inteligencias múltiples también son vistas como parte de la educación, en la educación emocional. La psicología positiva y las habilidades sociales y morales, que como bien lo dije, la educación emocional es para no solamente para nosotros, sino que también nos ayuda a una sociedad. Pues si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos interactuar de una manera correcta o ordenada en la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues los objetivos principales es uno, el autoconocimiento, como ya lo dije. Dos, dos, regular las emociones. Una vez que ya conocemos, debemos pues empezar a desarrollar las habilidades para regularlas y todo eso. Y después, por consiguiente, el bienestar y fluir. O sea, todo lo que ya hemos aprendido, que el autoconocimiento, la regulación emocional, debemos buscar un bienestar. Entonces, generar emociones positivas y si no, no sabemos que perfectamente que no siempre son emociones positivas, pero también debemos de tratar de, de adaptarnos a nuestras emociones y buscar su lado positivo ante nuestra vida social. Después, uno de los contenidos metodológicos, pues el marco conceptual, donde nos explica qué es la inteligencia emocional, la neurociencia, emoción, salud y bienestar. Las competencias claves que busco con esta presentación. Una conciencia emocional, autoobservación y reconocimiento, regulación emocional, que busca la tolerancia, empatía, la asertividad, como ya dije. O sea, una vez que conocemos nuestra emoción, debemos de empezar a trabajarla y pues con ello buscar habilidades socioemocionales. Entonces, pues el relacionarnos y el tener esa mejor facilidad. Ah, ¿Cómo podemos nosotras como futuras docentes saber o hacer una evaluación en educación emocional? Podemos hacerlo con una prueba de lápiz y papel y lápiz. Son útiles para competencias, son útiles pero insuficientes, pues no podemos abarcar o detallar de manera más formal o de manera más profunda si funcionó nuestra prueba o si en verdad logramos el objetivo. Una evaluación 360, que es una autodescripción más una valoración múltiples al observar para un perfil global. O sea, nosotros observamos observamos su autodescripción y luego la valoramos con el perfil que estamos observando. Y también puede ser un portafolio y pares. Una evaluación entre iguales. Observamos el comportamiento de las situaciones cotidianas de la persona que estamos evaluando. Los contextos de intervención. Educación formal, desde la infancia hasta la universidad. O sea, desde que empezamos a estudiar, podemos empezar a trabajar con nuestras emociones. Buscar una educación emocional para que sea llevadero y sea más próspero. Y esto que busca, pues competencias emocionales, que aprendamos, reconozcamos cuál es nuestras emociones y aprendamos a trabajar. Cómo también podemos utilizarlos, pues medios sociocomunitarios, ciudadanos adultos, o sea, toda la propaganda y todo lo que está a nuestro alrededor también puede ayudarnos. Organizaciones, hay organizaciones, hay campañas que ayudan y que buscan esta educación socioemocional. Una formación. Pues como lo dije, o sea, todo podemos empezar a trabajar desde la educación, desde que iniciamos. Nosotros como educadores debemos estar preparados, buscar las estrategias para que nosotros a los alumnos que nosotros estamos formando empiecen y comprendan
sus emociones, empiecen a identificar qué emoción se siente, si sienten alegría, si sienten tristeza y cómo pueden mejorar o cómo pueden autorregular esas emociones y no perjudiquen en su vida diaria, perdón, y también en su nivel académico. Mm, y la inteligencia emocional. Bueno, pues ya como lo dije a grandes rasgos, buscamos autoconocernos. em, Bueno, la educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, fundamentación, diseño de programa y aplicación y evaluación. Como ya lo dije, buscar esas estrategias que, que nos ayuden y que no solamente sea como un tema, sino que en verdad funcione y lleguemos a comprender las emociones. Bueno, espero que ella haya sido lo más clara posible con esta diapositiva y que en verdad le sirva. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay... Bueno, pues Adelante. yo agradeciendo pues su invitación a esta conferencia, pues yo me tengo el atrevimiento de dejarles lo que es una pequeña ponencia de un estudio que se realizó por parte de una psicóloga y su acompañante sobre el estudio de la psicopedagogía de las emociones, esperando que pues les agrade. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto que el día de hoy nos acompañe. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y gracias a usted por permitirnos brindarle este espacio que el día de hoy podremos charlar sobre la inteligencia emocional. Espero y tengamos una charla muy amena. Claro que sí, mira, pues para empezar nosotros desde el ámbito de la psicología entendemos que las emociones son muy importantes para tener un estilo de vida saludable, pero la motivación es algo que nos permite que estas emociones nos guíen hacia una vida más saludable. Sí, es lo que pues yo también le podría decir que desde el ámbito de la pedagogía podríamos decir que el niño es donde empieza a comprender, a entender, a expresar sus emociones. Y para poder, usted nos decía, la motivación, yo digo que es fundamental que primero el niño entienda cómo las va a comprender, ¿no? Antes de que les pueda dar un sentido. Sí, claro que sí, mira, pues primero que nada es muy importante que el niño aprenda a regular sus emociones, que sepa comprender cuando está enojado, cuando está triste, cuando está feliz, regularlas más que nada. Y la motivación es eso, ese motor que actúa para que el niño se interese más en este tipo de acciones. Yo considero que entraría en inteligencia emocional, porque el niño debe de entender qué es el enojo, para que el niño encuentre una motivación en algo, porque podríamos decir que al niño le podríamos dar algo que para nosotros consideremos que lo motiva, pero si él no sabe regular lo que siente, obviamente no le va a encontrar sentido a las cosas, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante aprender a regular esas emociones y más que nada en esta edad, porque en esta edad es cuando ellos absorben todo lo que tú les enseñas, entonces es la edad perfecta para tú enseñarle a controlar esos impulsos, a no solamente actuar por actuar, sino saber que dentro de una acción también hay una consecuencia. Sí, justo, te podría decir que eso entra directamente en el aula, porque para poder tener esto en el aula considero que es muy importante que los niños pues en realidad nosotros sepamos ellos qué piensan, qué sienten, porque como lo decía, son una esponja que todo lo absorben. Ellos podrían ver las cosas tal vez como malas o tal vez como buenas, porque en realidad nosotros no sabríamos desde su perspectiva de ellos qué es lo que en realidad sienten.
Y pues también creo que esto involucra mucho el aprendizaje, porque un niño que no esté bien emocionalmente no va a estar bien académicamente. Claro que sí, muchos de los problemas académicamente que se presentan en la escuela surgen de todo esto, de no saber regular las emociones. ¿Por qué? Porque un niño que va sin motivación a la escuela, obviamente si no tiene autoestima propio, el niño no tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque él siempre va a creer que él no es capaz, que él no tiene esas habilidades para poder realizarlo, cuando realmente sí lo tiene, pero pues por su falta de autoestima y al nosotros no enseñarle a regular esas emociones, pues surgen estos problemas. Sí, justo. También te podría decir que, bueno, desde mi perspectiva como pedagoga, podría decirte que hemos visto que implementar estrategias los ayudan mucho, porque al final creo que en una historia ellos a veces se podrían ver reflejados. No sé, nosotros implementamos las estrategias como contar cuentos, platicar, dibujar, pintar, porque considero que es una manera en la que los niños pues a veces se sienten mejor, y pues considero que esto también es como que genera una respuesta emocional mejor, porque los niños saben cómo expresarse. No sé desde tu punto de vista cómo consideras estas acciones. No, pues mira, desde mi punto de vista yo considero que sí, son muy efectivas, porque mira, emocionarse o como tal la emoción en los niños es algo espontáneo, algo que surge así como que repentinamente y que dura un cierto lapso de tiempo. Más sin en cambio la motivación, el enseñarles, la motivación los impulsa a que ellos quieran seguir haciendo estas actividades. No solamente es como que de momento, sino que los impulsa a que si a ellos les gusta, por ejemplo, aprender a dibujar o a participar más, pues a ellos les va a seguir gustando para toda su vida. Es algo que les va a funcionar de grandes. Sí, es lo que también desde nuestra perspectiva así lo veíamos. Y también otra cosa que nosotros vemos sobre la inteligencia emocional es que los niños aprenden a convivir, porque a veces un niño que también, como te lo decía, no está bien emocionalmente, como que no hay manera, si nosotros pongamos 1000 cosas, no hay una manera en la que se pueda integrar con otros. No, pues sí, exactamente es lo que te digo. Al él sentirse de esa manera con sentimientos como por ejemplo tristeza y todo eso, él no hace por incluirse, más sin en cambio un niño que es feliz pues se motiva a incluir, a participar, a demostrar. Sí, ¿no? Y esto también te podría decir que en el aula se relaciona mucho con el desarrollo de habilidades como la empatía, el respeto, porque nosotros lo vemos desde el punto de que un niño que está bien emocionalmente sabe apoyar a sus compañeros, o sea, sabe cómo ayudarle a los otros, sabe también darle el valor a los demás como personas que realmente tienen una importancia, no solamente como seres X, por así decirlo. Sí, claro, todo esto es muy importante, por eso la importancia de que nosotros como psicólogos, tú como pedagoga que estás con ellos en el aula, aprendamos más bien enseñemos a los niños a regular estas emociones, a que ellos tengan inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto les va a funcionar en su vida adulta, en su vida adolescente, y pues obviamente estamos logrando parte de nuestros objetivos, que es formar ciudadanos más autónomos, más humanistas. Sí, correcto. En esto también te podría decir que nosotros dentro de la pedagogía no solamente es educar por aprendizaje, sino educar para la vida, como lo decías, un niño que esté bien emocionalmente en la vida va a estar bien, porque no cualquier cosa lo va a afectar, no cualquier comentario le va a molestar. Y o sea, hay muchas circunstancias que al transcurso de la vida creo que pues a veces mejoran o empeoran, y pues desde niños yo considero que tendríamos que sembrarle esa semillita de que pues también nosotros los hagamos personas íntegras, para que pues también con los demás se puedan desarrollar bien. Sí, claro que sí. Ese es nuestro objetivo, desarrollar una vida plena en los niños, más que nada. Y pues, no sé, ¿tienes alguna otra duda, algo más? No, pues considero que abordamos muchos puntos que en realidad pues son cosas que ya estaban presentes en nosotros, pero considero que platicándolo con los demás, pues como que te deja una mejor enseñanza. Y pues considero que eso sería todo. Muchas gracias a ti por permitirnos estar aquí con nosotros.
gracias por la invitación. Bueno, damos las gracias a la psicóloga Carla Jimena y a la licenciada Mariana por la información que nos brindaron. Y ahora a continuación les compartiré o les mostraré una cápsula informativa de la licenciada Ivette que nos explica el tema emociones estáticas. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, yo sí veo. Ok, bueno, voy a dar reproducción a la cápsula. Hola, ¿qué tal? En esta cápsula hablaremos sobre las estrategias de regularización cognitiva aplicadas en las emociones estéticas. Primero, es importante entender que regular nuestras emociones no significa reprimirlas, sino aprender a modularlas. Es decir, no se trata de dejar de sentir, sino de comprender lo que sentimos y cómo reaccionamos ante ello. En el caso de las emociones estéticas, estas surgen cuando vivimos experiencias como escuchar música, ver películas o apreciar algo que nos genera una emoción intensa, ya sea alegría, nostalgia, incluso tristeza. Una de las estrategias más importantes es la reestructuración cognitiva, que consiste en cambiar la forma en que interpretamos lo que sentimos. Por ejemplo, si una canción nos pone tristes, en lugar de evitarla, podemos reflexionar sobre por qué nos hace sentir así y qué significado tiene para nosotros. Otra estrategia es el distanciamiento temporal, que implica darnos un momento antes de reaccionar. Esto nos permite procesar la emoción con mayor calma y evitar respuestas impulsivas. En conjunto, estas estrategias nos ayudan a pasar de una reacción automática a una respuesta más consciente, favoreciendo el autoconocimiento y una mejor gestión de nuestras emociones. Bueno, esa ha sido la cápsula informativa de la licenciada Ivette. Y pues, sin más que decir, quiero agradecerles a todas mis ponentes Hola, ¿qué tal? En esta y que cápsula formaron hablaremos parte de, sobre las estrategias que formaron de parte de regularización esta cognitiva actividad. aplicadas. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y no sé si quieran decir algo, un agradecimiento o algo, lo que ustedes gusten. Muchas gracias por participar. Buenas tardes, pues yo quiero agradecer la invitación a esta ponencia. Eh, para mí fue un aprendizaje una experiencia muy enriquecedora y pues me llevó muchos conocimientos y aprendizaje de cada una de ustedes. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra? Pues yo solo dar las gracias por esta invitación. Igual me llevo una muy... Sí, sí. ¿No lo podría repetir, licenciada Yuri? Lo que pasa es que su micrófono se apagó. Sí, una disculpa. Les digo que muchas gracias. Igual yo me llevo un significado muy agradable y espero ustedes también se hayan llevado un buen conocimiento de lo que les compartí. Y pues, licenciada Vane, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar.